Esa tarde, a medio camino, una fuerte lluvia comenzó a caer. Me faltaban unas 3 cuadras para llegar al departamento, así que apreté el paso. Llevaba la mochila puesta al revés, rodeándola con mis brazos, elevando los hombros e inclinando la cabeza para ver entre las gruesas gotas de agua. Sentía la rigidez del tablero a través de la tela de mezclilla, sobresaliendo entre mis libretas y libros. Supuse que era el frío cuando comencé a sentir las manos entumecidas. Llegué mucho más empapada de lo que esperaba. La peste del departamento se había ido casi por completo. Sonreí satisfecha en mis adentros. Lo primero que hice fue quitarme la blusa y secarme el cabello. Luego saqué todo de mi mochila para meterla en la secadora. Tomé el tablero, lo sequé con la misma toalla, lo metí en una bolsa de plástico negra y lo coloqué debajo de mi cama. Según uno de mis libros sobre espiritismo, la Ouija suele ser más efectiva si seleccionas días y lugares en especial, es decir, para hablar con alguien en específico. Así que decidí esperar un par de meses a las fiestas decembrinas, temporada en la que mi abuelo falleció, para intentar contactarlo. Pero para ese momento ya había una entidad acechando mi vida, y con el tiempo aprendería que no hace falta un tablero Ouija para invocar presencias que pueden destruirte. Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Me da mucho gusto que hayas decidido sintonizarme en esta ocasión. Espero que te encuentres de lo mejor. Muchas personas en la audiencia han estado esperando la tercera parte de esta historia. Me emociona mucho la buena aceptación que ha tenido. Te recuerdo que esta historia ha sido compuesta por varias experiencias y anécdotas que me han contado a lo largo de toda mi vida. Entonces, si bien es ficción, está basada en cosas que me han asegurado de verdad pasaron. A fin de cuentas, recordemos que la intención principal de este podcast no es otra más que entretener. Como cada semana, te recuerdo que la mejor manera de apoyar este proyecto es calificar el podcast con 5 estrellas y suscribiéndote a mi canal de YouTube. En la descripción te dejo los enlaces a mis perfiles de Instagram y TikTok. Por allá nos vemos. Estábamos a finales de septiembre. Las siguientes semanas fueron relativamente normales. Nada extraño ocurría y, de hecho, Laura y yo dejamos de hablar del asunto días más tarde. Pero algo en mí estaba cambiando, y es que, no sé por qué, tenía en mi mente el pensamiento del tablero bajo mi cama todo el tiempo. Y cuando digo todo el tiempo, me refiero a cada minuto de cada día. Sencillamente no podía sacarlo de mi cabeza, sin importar lo que estuviera haciendo. Creía que era la adrenalina, y es que si mi mamá la descubría, seguro le daba un infarto. Así que me acostumbré a ir a la escuela, a hacer tareas, salir con Laura y todo eso concentrándome a medias. Comencé a tener problemas para dormir y constantes parálisis del sueño. Por las mismas épocas, mi madre y el Vasco empezaron a tener fuertes peleas. En una ocasión, llegué a casa después de haber pasado la tarde con Laura para encontrar a mi mamá sentada en la mesa, con la mirada perdida y los ojos húmedos. Volteó a verme, como suplicando compañía. Le pregunté qué le pasaba mientras dejaba mi mochila en el piso y me sentaba con ella. Si ustedes también fueron hijos únicos o de padres separados y esas cosas, seguro vivieron algún momento en el que su papá o su mamá los usaron para desahogarse. El novio de mi madre le era infiel de manera abierta. Inclusive la situación era conocida por buena parte de su círculo social. En aquella mesa, amante y novia habían cenado al mismo tiempo sin que ella lo supiera. Yo solo la escuchaba, mirando de reojo el pasillo del fondo, donde estaba mi cuarto. Ahí seguía la Ouija de Laura. Sentía como si fuese una persona, esperándome debajo de la cama. Me tragué todo el drama de mi mamá. En un principio creyó que podía sobrellevarlo todo, en nombre del estatus, y cambiar a su novio para bien. Mi parte preferida fue cuando dijo que todo lo hacía por mí, para darme la mejor vida posible. Estaba dispuesta a todo. Sentí ganas de reír, pero no soy como ella, no lo hice.
Ya estaba acostumbrada a que mi mamá justificara sus errores y malos hábitos conmigo. De alguna forma, la responsable nunca era ella. Muchos padres aseguran estar dispuestos a morir por sus hijos, pero ¿cuántos están dispuestos a vivir por ellos? En cierto momento me sorprendió la completa falta de empatía en mí. Tal vez no lo demostraba, pero amaba a mi mamá, no quería que sufriera. Aún así, no sentía absolutamente nada más que una indiferencia difícil de ocultar. Al final se limpió las lágrimas, me dio gentilmente una palmada en la mano y con una sonrisa triste dijo que tenía una reunión y se metió a su cuarto a prepararse. Esa noche recibí una visita familiar. Ya casi me acostumbraba a las parálisis que tenía por lo menos 4 veces a la semana, pero hasta entonces no había visto o escuchado nada. A eso de las 4 de la mañana desperté de golpe, acostada de lado con la vista hacia la puerta. Veía todo color rojo, como si una luz intensa entrara por la ventana. La puerta estaba abierta y ahí pude ver aquella sombra con la que había soñado hacía no mucho tiempo. Tenía la figura y complexión de un hombre alto. Podía ver esa textura de estática, arenosa que ya conocía. Sentía una mirada clavada en mí. Casi me dolía. Intenté moverme, gritar, pero era inútil. Tenía la sensación de que el tablero debajo de mi cama me llamaba, como una presencia que insiste, que exige salir. Como si se tratara de unas pinzas, como en La Naranja Mecánica, no podía cerrar los ojos ni quitar la vista de aquella sombra, que resaltaba de forma horrible en el ambiente rojizo. Creo que lo mejor es que la tires o la regales, o la quemes, ya ves que funciona, me dijo Laura en la escuela cuando le conté. No, nomás fue un sueño feo, ya he tenido muchos. Obvio esas cosas se me quedaron en la mente y pues por eso las sueño, le respondí. En el fondo sí tenía algo de miedo, pero me repetía a mí misma que habíamos terminado la sesión, que Fico ya no estaba con nosotras. Fico. Había comenzado a olvidar ese nombre. Esa tarde Laura tenía una cita con el dentista, así que después de clases caminé con dirección al departamento. Cuando entré, lo primero que noté fue que al fondo del pasillo la puerta de mi cuarto estaba abierta. Yo la cerraba siempre con llave. Además, a esa hora nunca, pero literal nunca había nadie. Me anuncié cerrando la entrada y aclarando la garganta. No pasó nada, pero a medida que el silencio volvía, alcancé a escuchar de manera muy distante una respiración agitada. Sentí escalofríos. Alzando la voz llamé a mi mamá, pero nada. Comencé entonces a caminar hacia la habitación, donde me esperaba una de las visiones más repugnantes de mi vida. Cuando estuve frente a la puerta, vi al Vasco, o lo que sea que haya tomado la forma del Vasco, sentado en mi cama, desnudo, complaciéndose a sí mismo con una mano y mi ropa interior en la otra, frotándosela en el rostro. No hay palabras suficientes para describir lo que sentí en ese momento. Simplemente no lo podía creer. Comencé a marearme y tener náuseas. Mi visión comenzó a ponerse borrosa. Las piernas me temblaban. Creí que el corazón se me iba a salir del pecho. No pude evitar empezar a sollozar. Lo que no me expliqué en los 2 segundos que duró esto es por qué esa criatura no se detenía. Y en retrospectiva, creo recordar que sus ojos eran totalmente negros. Pero en ese momento no me cupo duda. Era él, el novio de mi madre. Salí corriendo y fui a encerrarme al baño. Me recargué en la puerta mientras le ponía seguro. Me desplomé en el piso y comencé a llorar. Pensé en Laura. Me enojé. Si ella no se hubiera ido al dentista, yo no habría visto esto. Pensé en mi abuelo y mi llanto se convirtió en un lamento miserable, punzante y frío saliendo directo de mi alma. No pasarían ni 2 minutos cuando escuché que alguien se acercaba a la entrada. Debía ser mi mamá. Decidí armarme de valor y salir a enfrentarla. Tal vez ella estaba dispuesta a soportar abusos y engaños, pero yo no. Yo prefería morir antes. Me pasé los dedos por los ojos y salí. Me planté en la puerta mientras oía las llaves en el picaporte. Se abrió y tuve que tragarme el grito con el que pensaba empezar mi acusación.
Era mi mamá y venía con el vasco. Traían varias bolsas de compras en las manos. Entraron sonriendo y bromeando entre los dos. Cuando me vieron, con los ojos hinchados y toda histérica, mi madre me dijo: ¿qué te traes ahora? La ira y desesperación fueron reemplazadas por confusión y miedo. Volteé hacia atrás, hacia el pasillo. La puerta de mi cuarto estaba cerrada. Casi vomito. ¿Te cortó el novio o qué?, dijo mi mamá sonriendo y arqueando las cejas, mientras el vasco entraba y dejaba las bolsas en la mesa, evitando involucrarse. Yo solo movía la mirada entre los dos. Me sentía asqueada, loca. Sin decir nada, tomé mi mochila y salí a toda prisa empujando a mi madre con el hombro. Caminé rápido a la casa de Laura y me senté en la banqueta a esperar a que volviera, lo cual no ocurriría hasta pasadas las 8 de la noche. Pasé varias horas ahí, mordiéndome las uñas y repitiendo lo que acababa de ocurrir en mi cabeza una vez tras otra, hasta que unos faros de camioneta me encandilaron. Mientras su mamá abría la cochera, Laura bajó y se me acercó. Cuando la vi, no pude evitar lanzarme a sus brazos y romper en llanto. Pasé la noche ahí. Laura y su madre me trataban muy bien, como otro miembro de la familia. Me hacían sentir querida, algo que no experimentaba desde que mi abuelo se fue. Le estaba contando lo que pasó a Laura en su cuarto, mientras me cambiaba el uniforme por una pijama que me había prestado. De repente me interrumpió. «Oye, ¿qué tienes en el hombro?» «Nada, ¿por qué?», le respondí mientras torcía la barbilla para ver. En mi hombro derecho había una extraña marca, como de una mordida. Tenía forma circular, de color verdoso con tintes amarillos, como un hematoma reciente. Me presioné con los dedos, pero no sentía dolor ni nada. «Tienes otra aquí», me dijo señalando la parte trasera de mi costilla izquierda. Esa era más pequeña, pero con la misma apariencia. Me sentí furiosa. No me consideraba una mala persona. No me merecía todas las cosas que me estaban pasando, una tras otra, tras otra. «De veras creo que debes tirar esa ouija», me dijo mi amiga con aire consternado. «Te juro que lo voy a hacer, en cuanto pueda hablar con mi abuelo». Esa noche no pude dormir ni un minuto. No podía dejar de pensar en lo que había pasado, pero más aún, en el tablero bajo mi cama. Sentía que no estaba completa, que tenía que estar en mi cuarto, haciéndole guardia o algo, no sé cómo explicarlo. Los días pasaron sin más sobresaltos que destacar. Halloween se acercaba, la ciudad empezaba a ponerse más fría y oscurecía más temprano. Explorando por internet, encontré que la noche de Halloween es la mejor para realizar rituales e intentar contactar entidades de otros planos. Estaba acostada en mi cama con la laptop sobre mis piernas, encerrada con llave, por supuesto. Mirando la pantalla comencé a pensar, tal vez hacerlo el 31 de octubre pudiese ser aún más efectivo que en diciembre, o por lo menos me serviría de práctica. Sentí un escozor en la espalda. Era el tablero bajo la cama. Me recordaba al anillo de poder, un objeto inanimado, llamando con insistencia a su amo. Me había acostumbrado a esta sensación. Incluso cuando estaba en mi cuarto solía hablarle con mi mente, diciéndole cosas como: «Se acerca el día», «Ten paciencia», «Ya casi». Esa tarde lo decidí. La noche de Halloween lo iba a intentar. Esa semana, Laura me dijo que uno de sus primos haría una fiesta de disfraces en su casa, y las dos estábamos invitadas. Yo me emocioné. Nunca me habían invitado a una fiesta de Halloween, no solía ser muy popular. Además, el primo de Laura vivía en una zona bastante exclusiva. Se llegó el día y en la tarde me fui a casa de Laura para cambiarnos. Tomé un vestido de luto y maquillaje de mi madre para disfrazarme de Morticia Addams. Laura, por su lado, eligió a Wednesday, o Merlina, como le dicen aquí. En la mochila, con el resto de mis cosas, había metido también el tablero, decidida a usarlo cuando anocheciera. Planeaba convencer a Laura de participar una última vez. El sol se estaba metiendo. Estábamos en su cuarto, sentadas en el piso mientras ella me maquillaba. Yo no sabía hacerlo. Me estaba colocando el delineador de manera firme y delicada, tomándome suavemente de la barbilla. Podía oler su perfume.
sentir sus rodillas contra las mías. Comencé a sentir un cosquilleo intenso en el estómago. Mis piernas se contrajeron de forma involuntaria y repentina. Laura notó esto. Bajó el brazo con el delineador y sin alejar su rostro del mío me preguntó si todo estaba bien, al tiempo que sentía su mano posándose en mi pierna. No contesté, solo veía sus labios, temblando. Nunca había dado mi primer beso y, la verdad, nunca me hubiese esperado que fuese con otra mujer. Laura comenzó a besarme lentamente. Yo lo permití y en cuestión de segundos nos encontramos entrelazadas en el piso. No recuerdo cómo, pero luego de esto la convencí de volver a usar el tablero. Ella no quería, de eso sí me acuerdo, pero ya era obvio que tenía sentimientos por mí. Y bueno, no me importó utilizar esto para disuadirla en aquella ocasión. Accedió con una expresión de resignación y duda. Saqué el tablero mientras ella cerraba la puerta. Esta vez, para aumentar la eficacia, apagamos la luz y encendimos velas alrededor de nosotras. Nos sentamos nuevamente frente a frente. Primero coloqué yo mis manos, y antes de que ella pudiera hacerlo, el planchet se movió violentamente hacia el hola. Literal sentí como si me tomaran de los brazos y me jalaran. Casi me voy para adelante. Laura se quedó quieta, expectante. No entendía qué pasaba. No se suponía que el tablero se comportara así. Nerviosa, dije las palabras que había preparado. Quiero hablar con mi abuelo. Y dije su nombre completo. El planchet parecía estar atascado, pero luego de unos segundos comenzó a moverse del mismo modo rápido y violento. Deletreó Wico. La sangre se nos fue a los pies. En ese momento las velas se apagaron y algo comenzó a golpear la puerta del cuarto desde afuera. Laura dejó escapar un grito del susto y retrocedió. Le pedí que me ayudara, que pusiera sus manos con las mías, pero no hacía nada. Estaba encogida, casi pegada a la pared. La puerta seguía golpeando, y luego escuchamos una voz que reconocí como la del Vasco, pidiéndonos gentilmente que saliéramos. Aquello no podía ser. Vi cómo el rostro de Laura cambió de miedo a ira. Se puso de pie y me dijo: «Lárgate». «¿Qué?», le dije, mirándola suplicante. «Que te largues», me gritó. Abrió la puerta. Obvio no había nadie tocando. Se volvió hacia mí y jalándome de la ropa y el brazo me llevó casi arrastrando a la entrada. Increíblemente, el tablero y el planchet se me pegaron a los dedos como con resistol, pendiendo y tirando de mi piel. El miedo me impidió hablar o resistirme. De un momento a otro me encontraba en la banqueta oscura, con el tablero en las manos y mis cosas en el suelo. Solo escuché un portazo. Miré hacia el otro lado de la calle y volví a verlo, el anciano del bastón. En ese momento el tablero se despegó de mis dedos, lo dejé ahí tirado, recogí mi mochila y salí corriendo con dirección a mi casa. De camino caí en cuenta de lo que acababa de pasar. Me invadió el terror. No me detuve, pero comencé a llorar. No paré hasta que llegué al edificio. Desde la esquina pude ver que algo pasaba. Había algunas personas reunidas y escuché gritos. Supliqué que aquella no fuera la voz de mi mamá, pero para mi desgracia, ella estaba afuera, gritándole al Vasco, quien desde la ventana le arrojaba sus cosas a la calle. Muchas gracias por haber escuchado el episodio de esta semana. Por favor, antes de irte, déjame un comentario contándome qué te pareció y desde dónde me escuchas. Si este contenido te gusta, califica el podcast con 5 estrellas y compártelo con alguien. Eso me ayuda a llegar a más personas. Me dio mucho gusto acompañarte una semana más. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.